Gracias mi hermano Leo, gracias mi hermano Rodri por presentarme ante el Todopoderoso y ante la Iglesia del Dios vivo. Amada Iglesia del Dios vivo, en la fe bendita de mi Maestro, paz a vosotros. Ocupen sus asientos, mis hermanos. Gracias, muy amables. Bien, mis hermanos, vamos a seguir con la palabra del Todopoderoso. Vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir aprendiendo de el carácter y todo lo que habló hoy la escuela. Vamos a tener una continuación tipo la escuela, nada más que hoy les traigo un tema que pues muchos saben por qué voy a dar este tema, más con los varones. Hoy traigo un tema que se llama cuando los hijos se van del hogar. Cuando los hijos se van del hogar. Pero no porque se casan, mis hermanos. No porque se vayan bien, sino se van porque se alejan del Todopoderoso. ¿Por qué pasa esto, mis hermanos? Hace 8 días, la semana pasada o hace 2 semanas hablábamos de eso. Decía un hermano que por qué no hacíamos un tema de eso, porque es verdad, mis hermanos, hay ministros, diáconos, ayudas que son totalmente entregados a la palabra de nuestro Dios y son ejemplos vivos. Pero ¿qué creen? Sus hijos no son conforme a sus padres. Entonces, mis hermanos, en eso cuenta mucho precisamente lo que acabamos de mirar ahorita en la escuela. Cuenta mucho el carácter, cuenta muchas cosas que vamos a ver ahorita, mis hermanos. Pero vamos a entrar al tema porque, sin más preámbulos, porque quiero que este tema, primero Dios, quede bien explicado. No tengo mucho tiempo, lo voy a tratar de reducir un poquito. Dice, mis hermanos, allá en 2 de Timoteo, en su capítulo 3, versículo 14. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Tema, mis hermanos, título, grábenselo, mis hermanos, ¿por qué los hijos se van del hogar? Pero no porque se casen, sino porque llega el momento en que no quieren obedecer la palabra de nuestro Dios y prefieren irse. ¿Por qué motivos? ¿Cuáles son los motivos? Dice, mis hermanos, la bendita palabra del Todopoderoso así: pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Mis hermanos, aquí el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le dice que persista en lo que ha aprendido, que siempre esté en la bendita palabra de nuestro Dios. ¿Y quién le enseñó, mis hermanos, a Timoteo? ¿Quién le enseñó? Dice 2 de Timoteo, vamos a ver el versículo 15, por favor, mi hermanito Ike. Versículo 15. Dice, nuestro Dios le dice a Timoteo que persista y le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo, mis hermanos, el Todopoderoso le dice a Timoteo que persista en todo lo que ha aprendido? Lógico, por medio de Pablo. Y le dice, ¿y desde cuándo lo has aprendido? Y nos da la respuesta aquí en el versículo 15 y dice, y que desde la niñez lo has sabido. ¿Y qué ha sabido Timoteo desde la niñez, mis hermanos? Las sagradas escrituras. ¿Y qué es lo que nos va a hacer cambiar nuestro carácter
¿qué es lo que nos va a moldear nuestro carácter? Según la escuela. La palabra de Dios, mis hermanos, dice, por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y quién le enseñó a Timoteo, mis hermanos? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dice la bendita palabra del Todopoderoso así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones día y noche. Dice el versículo 4: y deseando verte, acordándome de tus lágrimas, para ser lleno de gozo. Dice el versículo 5: trayendo a la memoria la fe. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Dice, persiste. ¿Desde cuándo lo has aprendido? Desde la niñez. Dice, y trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero, o sea, primero, ¿en quién estuvo primero esa fe? ¿Quién la obtuvo primero? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy cierto que en ti también. Mis hermanos, Timoteo es un vivo ejemplo. Timoteo llegó a ser ministro de la iglesia, mis hermanos. Timoteo, sin tener un padre biológico a su lado, aquí lo estamos leyendo en este versículo, que dice que él fue enseñado, esa fe que él tenía, eso que él traía, dice que lo aprendió de su abuela Loida y su madre Eunice. Timoteo no tuvo un padre biológico para que lo guiara. Y nosotros decimos, ¿cómo es que los hermanos que se entregan a la iglesia, llega el momento en que sus hijos no son de la iglesia teniendo papá y mamá? Y aquí la palabra de Dios nos da una muestra de que no es necesario tener un padre biológico para hacer la voluntad del Todopoderoso. Dice Primera de Corintios, allá en su capítulo 16, versículo 8, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 8. Dice la bendita palabra del Todopoderoso así: empero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, dice el versículo 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Dice el versículo 10, hablando Pablo sobre Timoteo, y dice Pablo así: y si llegare Timoteo, mirad que esté con vosotros seguramente, porque la obra del Señor, ¿qué, mis hermanos? Hace también, ¿como qué dice Pablo? Como yo. O sea, fíjense cómo lo exalta Pablo a Timoteo, y dice que cuando llegue Timoteo, dice, si llegare Timoteo, mirad que esté con vosotros, que esté con ustedes Timoteo. Le dice Pablo a los Corintios. Dice, dice seguramente, porque la obra del Señor hace también, así como yo.
Timoteo siempre hizo lo recto ante los ojos del Todopoderoso. Vamos a seguir adelante, mis hermanos. Primera de Samuel, en su capítulo 3, versículo 19. Primera de Samuel, en su capítulo 3, versículo 19. Dice la bendita palabra del Todopoderoso así: y Samuel creció, y Jehová fue con él. Vamos a ponernos en contexto, mis hermanos. Samuel fue pedido por su madre. ¿Cómo se llamaba su madre de Samuel? Ana. Ella deseaba tanto un hijo que le hizo una promesa allá en el templo a nuestro Dios y le dijo que si le daba un hijo lo iba a mandar al templo para que fuera instrumento del Todopoderoso. Y así fue, mis hermanos. Y dice la bendita palabra de nuestro Dios: y Samuel creció, y Jehová fue con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Siempre estuvo con él, siempre lo apoyó. ¿Pero por qué? Porque Samuel fue conforme al corazón del Todopoderoso. Dice el versículo 20: y conoció, fíjense bien, mis hermanos, y conoció todo Israel desde Dan hasta Berseba, como diciendo, hablando de mi país, desde Tijuana hasta Yucatán, de polo a polo. Así conocieron a Samuel. Y si conoció todo Israel desde Dan hasta Berseba, que Samuel era fiel. ¿Y cómo lo conocían, mis hermanos? Todo Israel de polo a polo, como diciendo, les vuelvo a repetir, como diciendo de la frontera de Tijuana, que es la frontera del norte para acá con los Estados Unidos, hasta la frontera del sur, que es Yucatán, de polo a polo. Lo conocía todo el país. Dice que Samuel era fiel profeta de Jehová. No había una reprensión, no había algo que reclamarle a Samuel. Dice Primera de Samuel, en su versículo 7, en su capítulo 7, versículo 15. Primera de Samuel, en su capítulo 7, versículo 15. Fíjense, mis hermanos. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. ¿Qué quiere decir que juzgó? Que siempre él fue líder, que siempre lo dirigió. Así como hoy hay presidentes. ¿Quién dirige este país? ¿Quién dirige el país de México? Los presidentes. Así Samuel. Dice el siguiente versículo, versículo 16. Dice, y todos los años iba y daba vuelta a Betel y a Gilgal y a Mizpa y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Dice el versículo 17. Y volviese después a Ramá, porque ahí estaba su casa. Él iba y juzgaba, él iba y administraba, él iba y miraba todo lo que pasaba. Él guiaba al pueblo, pero después de eso él regresaba. Dice la bendita palabra del Todopoderoso que él regresaba ¿a dónde? A su casa, a donde tenía que llegar. ¿Para qué, mis hermanos? Para ministrar su casa también. Dice, y ahí juzgaba a Israel. Y dice, y edificó ahí altar a Jehová.
Dice Primera de Samuel en su capítulo 8, versículo 1. Primera de Samuel 8, 1. Dice, y aconteció que habiendo Samuel envejecido, fíjense mis hermanos, ya vimos todo lo que hizo Samuel. Ya vimos que él gobernó de pueblo a pueblo a todo Israel y no hubo una reprensión. Regresaba a Ramá, a su casa. ¿Para qué? Para también guiar a su familia. Pero fíjense qué pasa, mis hermanos. Aquí en 1 Samuel 8:1 dice, y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en ese tiempo los profetas sucedían a los profetas o los hijos sucedían a los padres. Cuando un rey moría o cuando un rey llegaba, o sí, más bien cuando moría, su hijo lo sucedía. ¿Qué quiere decir sucedía? Que lo suplentaba o que él ocupaba ese lugar. Entonces llega el momento en que Samuel envejece y por lógica sus hijos, o él pone como jueces a sus hijos. ¿Por qué? Porque él siempre les dio el ejemplo. Sus hijos siempre vieron que Samuel siempre guió al pueblo, que Samuel siempre estuvo haciendo lo recto delante de Jehová. Por eso dice allá en Samuel atrás, que dice que Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, porque fue recto ante los ojos del Todopoderoso. Pero más sin embargo dice aquí que cuando pone a sus hijos, dice por jueces sobre Israel, dice el versículo 2, 8:2 de Primera de Samuel. Dice, y el nombre de su hijo, dice, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abía. Fueron jueces en Beerseba. Dice el versículo 3. Fíjense qué ejemplo, qué amargura para un padre así como Samuel. Y así como Samuel, hay padres en esta época. Dice, mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se ladearon tras la avaricia. Recibieron cohecho y pervirtieron el derecho. Pregunta, mis hermanos, ¿tendrían hasta este momento algún reclamo a ustedes que van viendo la trayectoria de Samuel? ¿Habría un reclamo para Samuel como padre? Si nosotros nos regresamos a leer los versículos que hemos leído, ¿sus hijos habrían tenido motivos para hacer eso? Pero ¿saben por qué, mis hermanos? Porque Dios nos da el libre albedrío y nosotros moldeamos nuestro carácter. Sigamos adelante. Versículo 4. Dice, mas no anduvieron, dice, entonces los ancianos de Israel. ¿Por qué cuando Samuel estaba gobernando no hubo peros? ¿Por qué los ancianos no hablaron? ¿Por qué el pueblo no se opuso? Mas sin embargo, cuando Samuel pone a sus hijos, dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel. ¿A dónde, mis hermanos? Cuando Samuel iba a juzgar al pueblo, dice que siempre regresaba ¿a dónde? A Ramá, a su casa. Y entonces aquí se juntaron todos los ancianos y vienen a su casa, aquí a Ramá. Y le dicen en el versículo 5, y dijéronle, fíjense mis hermanos, y dijéronle, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey
que nos juzgue o es igual a que nos gobierne. Dice, como todas las gentes. Fíjense, mis hermanos. Dice, mis hermanos, Segunda de Reyes, en su capítulo 22, versículo 1. Les voy a dar otro ejemplo, o vamos a ver otro ejemplo, de otro hombre igual o mejor que Samuel. Segunda de Reyes, en su capítulo 22, versículo 1. Segunda de Reyes 22, 1. Dice la bendita palabra de nuestro Dios así. Este era un hombre también tremendo, mis hermanos. Tremendo en la obediencia hacia el Todopoderoso. Dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Idida, hija de Adaída de Boscat. Dice el versículo 2. E hizo lo recto en ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a diestra ni siniestra. Fíjense, mis hermanos, a los cuántos años empezó a reinar Josías, cuántos años reinó. Y dice aquí el versículo 2, e hizo lo recto en ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre. Dice, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Fue un hombre que totalmente, mis hermanos, hizo la voluntad del Todopoderoso. Dice Segunda de Reyes en su capítulo 23, versículo 25. Segunda de Reyes 23, 25. Dice la bendita palabra del Todopoderoso así. Dice, y no hubo tal rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés, ni después de él nació otro tal. Dice, mis hermanos, que este hombre reinó 31 años y dice que no se apartó ni a diestra ni a siniestra, conforme a su padre, conforme al ejemplo de su padre David. Y este versículo nos dice que no hubo tal rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Imagínense, mis hermanos. Si estamos viendo la vida de este hombre. Les estoy resumiendo su vida, mis hermanos, porque es hermoso. Lean esos capítulos y van a ver qué hermosa es esa historia. Las historias son hermosas. Dice Segunda de Reyes en su capítulo 23, versículo 30. Segunda de Reyes 23, 30. Dice la bendita palabra del Todopoderoso así. Dice, y sus siervos, aquí, mis hermanos, los voy a poner en contexto porque les digo que lo vamos resumiendo. Aquí, mis hermanos, muere Josías. Muere Josías, llega el momento en que muere. Y entonces dice que sus siervos lo pusieron en un carro, dice, y trajeron lo muerto de Megiddo a Jerusalén y sepultáronlo en su sepulcro. Dice el versículo 31. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joachás, hijo de Josías, y ungiéronlo y pusiéronlo por rey en lugar de su padre. Otra vez, mis hermanos, igual que con Samuel, lo
su hijo lo sucede. ¿Por qué? Porque muere. ¿Y quién inmediatamente toma el puesto? Su hijo. ¿Quién era su hijo? Joachás. Dice el versículo 32. Fíjense, mis hermanos, la diferencia de cuántos años empezó a reinar Josías, si lo leímos allá, los primeros versículos de Reyes. Y fíjense la edad en que su hijo, y Josías reinó 31 años en Jerusalén. Y fíjense a qué edad empezó a reinar su hijo. Dice, de 23 años era Joachás, o Joacás, como quieran, cuando comenzó a reinar. ¿Y reinó cuánto tiempo, mis hermanos? Qué poquito, mis hermanos. Cuando su hijo reinó 31 años. Dice, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Matual, o Mutal, o Amutal, hija de Jeremías de Libna. Versículo 32. Fíjense qué amargura para este padre, mis hermanos. Este padre que no se apartaba ni a diestra ni a siniestra, ya lo vimos, mis hermanos. Y dice la palabra del Todopoderoso que no hubo tal rey, ni habrá otro como él. 31 años, mis hermanos, le demostró a su hijo toda la obediencia. Le demostró cómo se debería de regir. Mas, sin embargo, ¿qué dice? Reinó 3 meses nada más, mis hermanos. No reinó mucho Joacás o Joachás. Y en esos 3 meses, mis hermanos, que reinó, ¿qué hizo, mis hermanos? Dice, y él hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Cuando dice conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho, no está hablando de su padre Josías, mis hermanos. Está hablando de los padres anteriores, porque Josías fue un ejemplo. Porque ustedes me pueden decir, bueno, pues entonces aquí ya se contradice la palabra de Dios, porque aquí ya está diciendo que hizo lo malo. Dice, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. No, mis hermanos, conforme a Josías, no. Conforme a sus padres, porque, mis hermanos, todos los reyes de Israel, la mayoría fueron así como este hombre. De cuando en cuando se levantaba uno como este Josías, como David, como Ezechías. Imagínense, mis hermanos, cuánto tiempo Joachás no tenía nada que reclamarle a Josías como padre. No tenía que decirle, pues andas de borracho, andas con mujeres, andas en los bailes. No tenía ningún reclamo, mis hermanos, para él. Mas, sin embargo, ¿qué hizo Joachías en 3 meses? Lo malo, mis hermanos. ¿Por qué? Mis hermanos, la palabra de Dios dice allá en Proverbios, en su capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo. ¿No qué, mis hermanos? No se apartará de ella. Los ejemplos que les he dado desde Timoteo, es más, Timoteo lo dice, y que desde la niñez lo has sabido o lo has aprendido. ¿Están conforme a lo que dice Proverbios, mis hermanos? Todos los ejemplos que hemos mirado. Claro que sí, mis hermanos. Pero entonces, ¿por qué el joven se desvía? ¿Por qué se desvía el joven? ¿Por qué nos desviamos nosotros mismos a una cierta edad? Bien, mis hermanos, yo tengo 5 hijos. No debo de hablar de mí. Todos mis hijos, gracias a Dios, mis hermanos, no es que me esté yo elevando, son profesionales. En esta predicación yo le pedí ayuda a mi niña, que tiene una maestría en psicología. Y yo le hacía yo cuando estaba yo haciendo este tema, yo le hacía la pregunta a mi niña y yo le decía, hija, conforme a la ciencia, conforme a la psicología, ¿por qué el hombre tiende a hacer eso?
Y voy a ver si puedo explicar lo que mi niña me lo hizo básico, mis hermanos. Ahí le mandé algo a mi hermanito Iker, que no tengo su número. A ver si después me das tu número, Iker, para podértelo mandar a ti directamente. Y yo le pregunté a mi niña y le dije, porque yo quiero que nosotros sepamos, mis hermanos. Yo quiero que mis hermanos, como los hermanos de mi hermano Leví, como mi hermano Leví mismo, que ahorita tienen, yo ya pasé, mis hermanos, yo tengo mis hijos, pero mis hijos ya son adultos. Pero mis hermanos, es bueno que la iglesia sepa qué opina la ciencia, por qué el hombre, o en qué da el hombre, o cuáles son los motivos por los que el hombre se aleja de Dios, conforme a la ciencia. Y mi hija me comentaba esto, mis hermanos. Dice, ¿sí me lo puedes poner, por favor, mi hermanito Iker? Y mi niña me lo puso totalmente básico. Espero que lo pueda yo explicar, mis hermanos, como ella me lo puso. Y espero que lo podamos entender. Dice, ¿por qué los hijos se van de Dios? Ella misma también le puso ese tema. El que sigue, por favor, mi hermanito. ¿Me lo puedes hacer grande? ¿Eso es todo lo grande que se hace? Bueno, dice mis hermanos, dice mi niña que respecto a la ciencia, respecto a la psicología, dice que son factores, hay unos factores que influyen, que es, ¿me puedes leer, por favor, mi hermano Leví? Es que yo me voy a tardar mucho en mi teléfono. Dice que hay factores que influyen en esto, mis hermanos. ¿Qué dice el primero, mi hermano Leví? Temperamento, carácter, contexto y toma de decisiones. Temperamento, primero vamos con temperamento, mis hermanos. ¿De qué hablaba la escuela? Incluso mi hermano Leví puso los temperamentos. Pero no nomás son los temperamentos, mis hermanos. Si nosotros ya hablamos con una persona que estudia la psicología, ya no nomás estamos hablando de temperamentos. Influyen muchas cosas, mis hermanos, en el humano. Ya estamos hablando de temperamento. ¿Y qué dice la otra, mi hermano Leví? Carácter. Carácter, que ese es con el que no nacemos, ese es el que moldeamos. El temperamento, ya nacemos con él. Ese ya es una herencia, dice mi niña, que es conforme a la ciencia. Ese ya es una herencia que traemos sí o sí. El carácter lo podemos moldear. Y después el contexto, mis hermanos. Todo eso entra para que un humano, para que el hombre pueda tomar decisiones. Por lógico, lo principal es la palabra del Todopoderoso. Dice la que sigue, por favor, mi hermano Iker. ¿Me lo puedes leer, por favor, mi hermano Leví? Sí, ejemplos. Temperamento, características de cómo reacciona una persona ante una situación. Número 1, situación. Dice, ¿cómo reaccionarías si alguien te raya tu carro? Ok, vamos a explicar rapidito. Si se dan cuenta, hasta mi niña puso caritas ahí. Me lo trató de explicar para que yo lo pudiera explicar, porque yo no sé explicar eso. Ellos estudiaron, ellos tienen la sabiduría. Pero ella me dijo, papi, te lo voy a poner a modo que lo puedas entender, lo puedas explicar y lo puedan entender los hermanos. Entonces nos vamos al temperamento, mis hermanos. Voy a tratar de explicarlo. Dice mi niña que según el temperamento que tengas, es como vas a reaccionar. Y nos pone un ejemplo ahí. Dice, ¿tú cómo reaccionarías si yo les hiciera una pregunta a todos ustedes? ¿Ustedes cómo reaccionarían si les pasa eso que dice ahí? ¿Cómo reaccionaría si alguien te raya tu carro? ¿Ustedes creen que todos ustedes van a reaccionar o van a opinar la misma opinión? No, mis hermanos, porque al menos yo, personalmente yo, si me agarran mis tiempos cuando todavía no conocía a Dios, se meten problemas conmigo si raya mi carro. Entonces, estamos hablando, mis hermanos, que el temperamento te hace hacer decisiones o buenas o malas, según la reacción. Pero en el temperamento, mi hermano, si en este país, un ejemplo, yo salgo y veo que la persona está rayando mi carro y yo me le pongo al tú por tú, pero aquí las gentes traen armas, mis hermanos. ¿Y qué pasa si el hombre ese a lo mejor hasta me da un tiro, a lo mejor no me mata? Pero entonces, en ese momento,
yo voy a tratar de moldear mi carácter para que mi temperamento se vaya controlando. Siguiente, ¿qué dice mi hermano Leví? Nos vuelve a poner otros ejemplos ahí. Carácter, cualidades que determinan nuestra forma de ser y actuar. Ay, párame tantito. Carácter, cualidades que ¿qué? Que determinan. Bueno, ustedes lo están leyendo, mis hermanos. Espero que sí lo alcancen a leer. ¿Qué más dice mi hermano Leví? Se aprende a lo largo de la vida a través de las experiencias. Sí, mis hermanos, con el carácter no nacemos. Con el temperamento nacemos sí o sí. Pero el carácter nosotros lo podemos moldear. El carácter nosotros lo podemos modificar. Decía mi hermano Leví, ¿quién se va a acercar con una persona que es enojona? ¿Pero por qué? Pero aquí vamos a ver, mis hermanos, por qué una persona es enojona, porque nada más decimos, es que la palabra de nuestro Dios dice que debemos de hacer esto, y que sí, mis hermanos, pero hay motivos. La ciencia tiene motivos, ¿por qué pasa esto? Y no estoy diciendo que la ciencia sea mejor que la palabra de Dios, simplemente que es el complemento para que nosotros podamos entender más mejor la palabra de Dios. Y nos pone el mismo ejemplo, mis hermanos. Sígueme leyendo, por favor, mi hermano Leví. Dice, número 1, situación. Dice, ¿cómo reaccionarías si alguien te raya tu carro? Va de la mano con la respuesta anterior. Fíjense, mis hermanos, va de la mano con la respuesta anterior. Nos pone el mismo ejemplo. Cuando tú tienes un temperamento fuerte, como dicen mis hermanos, vas a reaccionar de una forma. Cuando tú, el ejemplo que yo les daba, si Dios no lo quiera, esta persona me da un balazo, entonces yo voy a ir moldeando mi carácter, porque ya voy a ir mirando que no debo de tener que debo de controlar mi temperamento. ¿Y cómo voy a controlar mi temperamento? Con mi carácter. O sea, mi carácter va modificando mi temperamento. Es por eso que van de la mano. Y si se dan cuenta, ahí nos pone mi niña unas expresiones según cómo reaccionas con la misma acción. Siguiente vía, por favor, mi hermano Iker. Ahí sí quiero que me leas todos esos. Primero, mis hermanos, elementos esto de los elementos del contexto, mis hermanos, es muy importante. Esto de los elementos del contexto, según la ciencia, tiene mucho que ver con el carácter y con el temperamento. De hecho, esto es lo que lo define. Y si se dan cuenta, tiene muchas cositas ahí. Necesito que me leas todas esas cositas que están ahí, mi hermano Leví, por favor. Sí, dice, elementos del contexto. Hábitos, valores, lenguaje, experiencias. El otro que es rituales, acciones y relaciones. Todo eso, mis hermanos, todo eso define tu carácter. Cuando dice que tenemos hábitos, nosotros tenemos muchos hábitos como humanos, mis hermanos. Hay hermanos que tienen el hábito de tomarse un café sí o sí. Esos son hábitos, mis hermanos. Lenguaje, por ahí leyó mi hermano Leví lenguaje. Si se dan cuenta, la escuela decía que los niños desde chiquillos o desde pequeños tienen el ejemplo. Y es verdad, mis hermanos. Cuando nosotros nos expresamos en forma agresiva, ¿cómo vamos formando el carácter del niño? Esto del contexto es formar el carácter del pequeño. Si el pequeño en su casa escucha puros gritos, ¿cómo se va a formar el carácter de ese niño? Cuando a ese niño le hagan algo, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo reaccionaría, mis hermanos? Con gritos, mis hermanos, porque su carácter está siendo formado así, mis hermanos. Tenemos, ¿qué más me leíste ahí? Están los valores. Los valores, mis hermanos. ¿Qué le inculcamos con nosotros como padres a nuestros hijos, mis hermanos? ¿Qué les debemos de inculcar? Valores, mis hermanos. Todo eso, mis hermanos, el contexto es el complemento del carácter del humano y de lo otro que decíamos atrás, lo que dijo mi hermano Leví, los temperamentos.
Esto es el complemento. Y después de esto, mis hermanos, viene la que sigue, por favor. Mi hermanito. Ya no lo pude descifrar como yo lo quería hacer, porque ya no hay tiempo, pero se los estoy dando a grandes rasgos para que más o menos sepamos qué dice la ciencia. Y entonces después de esto, mis hermanos, después del contexto, después de que ya formamos todo eso y tenemos el contexto, viene, ¿qué dice ahí? Dice, todo lo anterior se suma para toma de decisiones, estímulo. Ahí, párate, por favor. Todo eso, mis hermanos, al final se decide para toma de... Todo eso que ya pasamos, al final tú vas a tomar una toma de decisiones. Y entonces es cuando viene el estímulo. Y el estímulo es, mi hermano, si tú... Un ejemplo, mis hermanos, voy a poner un ejemplo rapidito. Nosotros, yo hablando de mí, y a lo mejor hasta le tocó a mi hermano Leví, y a lo mejor a algunos de sus hermanos. Nosotros en nuestros tiempos, ¿cómo fuimos educados? ¿Le faltábamos el respeto al maestro? ¿Le faltábamos el respeto a papá o a mamá? Así nos forjaron con ese carácter. Así el contexto fue ese. Nos fueron moldeando nuestro carácter por medio del contexto de lo que acabamos de ver anteriormente y se fue formando nuestro carácter. Y así se fue formando, mis hermanos. Así se fue formando. Por eso es de que nosotros llegamos, por eso allá en la palabra de nuestro Dios cuando dice que se pelean por Silas y se pelean por Silas y por Pablo, por eso dice que ya eres grande y sigues siendo niño. Sigues siendo niño porque tú sigues teniendo ese carácter con el que te moldearon. No lo has cambiado. A eso se refiere, mis hermanos. Y entonces llega el estímulo, mi hermano. Y ahora los niños de hoy, ¿con qué los educan, mis hermanos? ¿Qué le das al niño para que esté contento? Celular o tableta. Y ahora el niño, yo tengo una niña que es maestra. Y platicando de esto, yo platiqué con mis hijos, yo siempre platico con ellos. Y platicando mi niña me decía, papi, ahora los niños nos gritan a nosotros los maestros. Ahora los niños nos mandan a nosotros. Y si nosotros les queremos decir algo, tan solo con que les hacemos la voz, nos demandan. Dice, cuando nosotros, dice, yo me acuerdo, fíjense lo que dicen mis hijas, dice, cuando yo me acuerdo, papá, tú no ibas con nosotros, pero mi mami nos llevaba a la iglesia. Dice, y yo me acuerdo que ni juguetes ni nada, y mi mami nos decía, se van a sentar aquí y se van a quedar calladitas. Y nosotros teníamos 2, 3 años y nos quedábamos calladitas. Y ahora les llevan la juguetería a los niños. ¿Qué carácter les están formando? ¿Qué carácter les están formando a sus niños? ¿Cómo los están haciendo? Entonces depende de nosotros el carácter, mis hermanos. Y no estoy haciendo a un lado la palabra de Dios. Simple y sencillo. Por eso quise que grabaran esta predicación. Porque se la voy a mandar. Yo le estoy mandando mis predicaciones a unos ministros. Y yo quiero que esto quede claro para que al rato no vayan a decir, el hermano Mario dijo esto. Yo por eso quise que se grabara esta predicación. Para que sepan de lo que estoy hablando, de lo que yo le hablo a la Grey. No estoy haciendo a un lado la palabra de Dios ni la estoy poniendo en primer lugar. Simple y sencillamente, mis hermanos, que nosotros dependemos mucho, nosotros como padres decidimos mucho el carácter de nuestro hijo. Y cuando llega el estímulo, es cuando llega y usted dice, si usted estimuló a su hijo a que falte un sábado, pues falta un sábado, no hay problema, al siguiente voy. O no voy mediodía, voy nada más en el complemento. ¿Qué carácter le está formando? Que cuando él quiera, él puede fallar. Y entonces cuando se lleguen las fiestas, él va a escoger, no, pues las fiestas son aburridas, las fiestas de la iglesia son aburridas, mejor me voy aquí. Ese es el estímulo, mi hermano. Ese es el estímulo. Después del estímulo, ¿qué dice mi hermano Leví? Dice, respuesta. Fiesta es igual a diversión, iglesia es igual a aburrido. ¿Ve? Ese es un ejemplo. Así me lo explicó mi niña con piedritas. Espero que lo entendamos. Y por lógico eso tiene un resultado. ¿Qué dice arriba mi hermano Leví? Positivo o negativo. La consecuencia puede ser. Y por supuesto, mis hermanos, todo eso tiene una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Positivo o negativo. ¿Y cómo lo va a ver mi hijo? Mi hijo, aunque esté mal, él lo va a ver positivo,
porque así está forjado su carácter. Así lo hice yo. Así está forjado su carácter. Y luego decimos, ¿y por qué mi hijo es enojón? ¿Y por qué mi hijo dice malas palabras? Por lógica, mis hermanos, que cuando el hombre crece o el joven crece, yo soy un ejemplo vivo. Yo conozco la palabra de Dios y la palabra de Dios me moldea. Y si yo quiero, yo cambio mi carácter. Por último, mis hermanos, Primera de Reyes, en su capítulo 2, versículo 1. Esto es lo que le debemos de decir todos nosotros a nuestros hijos. Esto es lo que nosotros les debemos de decir. Primera de Reyes, en su capítulo 2, versículo 1. Dice la bendita palabra del Todopoderoso así. Y llegáronse los días de David para morir, y mandó a Salomón su hijo, diciendo, esto mis hermanos lo debemos de agarrar de ejemplo para decírselos a nuestros hijos. Yo voy el camino de toda la tierra, esfuérzate y sé varón, dice el versículo 3. Guarda la ordenanza de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos, mandamientos y sus derechos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas dichoso en todo lo que hicieres y todo aquello a que te tornares, dice el versículo 4. Para que confirme Jehová la palabra que habló diciendo, si tus hijos guardaren su camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón del trono de Israel. Respuesta, mis hermanos, ¿por qué se van los hijos del hogar? Porque al fin y al cabo toman sus propias decisiones. Nosotros desde pequeñitos, así como decía Proverbios 22:6, instruye al niño en su carrera, para que aun cuando fuere viejo no se apartara de ella. Nosotros los instruimos hasta una cierta edad, pero llega el momento, mis hermanos, en que él toma sus decisiones. Y cuando él toma sus decisiones, así tú puedes ser el hombre más perfecto, según el carácter que tenga, según el carácter que tú le ayudes a formar. Eso es lo que va a ser tu hijo. Mi deseo es que el Eterno los bendiga. Espero que esta reflexión los ayude. Paz a vosotros.